Queremos determinar el mínimo común múltiplo, o 1900 de 8 y 6. ¿Cuál sería el número más pequeño que sea múltiplo de 8 y 6? Y también el número más pequeño que se puede dividir en partes iguales entre 8 y 6. Mostraremos cómo encontrar el mínimo común múltiplo usando lo que a menudo se llama una pared de fracción, así como cómo encontrar el mínimo común múltiplo usando varillas sueltas. Primero usemos la pared de fracciones, así que definiremos la varilla más pequeña aquí como igual a un todo. Y por lo tanto también tenemos una barra de 2, una barra de 3, una barra de 4, una barra de 6, una barra de 8, una barra de 12 y una barra de 24. Para encontrar el mínimo común múltiplo de 8 y 6, queremos encontrar el tren más corto usando 8 barras y 6 barras, donde los dos trenes tendrían exactamente la misma longitud. Entonces, mirando solo las 6 barras aquí, y las 8 barras aquí, queremos determinar el tren más corto en el que los dos trenes tendrían exactamente la misma longitud. Así que de nuevo, mirando las 6 barras aquí, y las 8 barras aquí, noten cómo el tren más corto donde los dos trenes tendrían la misma longitud, sería el tren que comienza aquí. Y termina todo el camino hasta aquí, en el extremo derecho. Mirando solo las 6 barras ahora, observe cómo tomaría 1, 2, 3, 4, 6 barras. Para formar este tren entonces tenemos 4 copias de 6, lo que significa que la longitud de este tren sería de 24. Observe cómo estas 4, 6 barras tienen la misma longitud que una 24 varilla. Y ahora mirando las 8 barras, observe cómo tomaría 1, 2, y 8 barras. Para formar el tren de la misma longitud. Nuevamente, este es el tren más corto donde formar un tren con 6 barras y 8 barras tendría la misma longitud. Entonces porque tenemos 3 copias de 8, la longitud aquí es 3 veces 8, por supuesto, la misma longitud de 24. Lo que significa que el mínimo común múltiplo de 8 y 6 es 24. 24 es el múltiplo más pequeño de 8 y 6. También es el número más pequeño que el divisible entre 8 y 6. Ahora también vamos a mostrar cómo podemos construir el LCM usando barras sueltas. Para encontrar el mínimo común múltiplo de 8 y 6, comenzaríamos con una barra de 8 y una barra de 6. Y ahora debido a que la barra de 6 es más corta, agregaríamos una barra de 6 para formar un tren de 6 barras, que se vería así. Ahora observe cómo la barra de 8 es más corta, por lo que ahora agregaríamos una barra de 8 para formar un tren de 8 barras, que se vería así. Observe cómo las 6 barras, el tren es más corto, por lo que agregaríamos otras 6 barras al tren de 6 barras, que se vería así. Observe cómo los trenes aún no tienen la misma longitud. El tren de 8 barras es más corto, por lo que agregamos otras 8 barras al tren de 8 barras. Los trenes aún no tienen la misma longitud. El tren de 6 es más corto, por lo que agregaríamos otras 6 barras al tren de 6 barras. Tenga en cuenta que cuando hacemos esto, finalmente los dos trenes tienen la misma longitud. Este es el tren más corto donde podríamos tener dos trenes de la misma longitud usando solo 6 barras y solo 8 barras. Observe cómo se necesitan 3, 8 barras. 3 por 8 es 24. Y se necesitan 4, 6 barras. 4 por 6 también es 24. Una vez más nos muestra que el mínimo común múltiplo de 8 y 6 es 24. Espero que hayas encontrado útil esta ilustración.